Continuamos nuestro taller de catecismo. Hoy en el punto 235 sobre las consecuencias del pecado de Adán y Eva para la humanidad. Con el gozo de este reencuentro de todos los que estamos juntos compartiendo estas verdades y fundidos en la voluntad de nuestra Santísima Madre y la misma voluntad de Jesús, vamos a iniciar pidiendo al Padre con el mismo Espíritu de Jesús, tomando sus mismos sentimientos, intenciones, anhelos, con la potencia de su palabra y de toda su vida, que este reino de la voluntad de Dios llegue a nosotros y al mundo entero en plenitud y pronto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, toma nuestra voluntad y pon a cambio la voluntad divina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estudiaremos hoy las consecuencias del pecado de Adán y Eva para la humanidad. Ya vimos lo que fueron las consecuencias para ellos, pero ahora vamos a comprender cómo ese pecado trasciende, no digo trascendió, porque continúa trascendiendo en todo hombre que viene a la tierra. Así dice el capítulo de San Pablo a los Romanos, el capítulo 5, en el versículo 19. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Frente a esto, muchos se rebelan. ¿Por qué si nosotros no cometimos ese pecado, si solo fueron ellos? Precisamente a través de la Sagrada Escritura, del Catecismo, de las enseñanzas de los padres de la Iglesia, de los maestros y de los santos, vamos a comprender por qué la trascendencia de este pecado. Tenemos que tener muy claro, y eso no lo podemos olvidar, que la realidad del pecado original y la transmisión de este pecado de generación en generación como una herencia son dogmas de fe. Así no lo entendamos, debemos aceptarlo porque es un dogma de fe. ¿Por qué se da esa trascendencia? Por la unidad de la naturaleza humana. En Adán, todos fuimos creados en él como un cuerpo único. ¿Sí? Dios, cuando creó a Adán, en él estábamos todos. Por eso, por ser Adán y Eva la primera pareja, la cabeza de todas las generaciones, la falta que cometieron de apartarse de la voluntad de Dios, de desobedecer a Dios, eso constituyó para toda esa humanidad que estaba en ellos como una polilla, un daño
en la raíz de ese árbol de la humanidad. Como cuando llega una plaga y daña la raíz. Eso fue el pecado original para toda la humanidad. Y ese abismo de distancia que se creó inmediatamente entre Adán y Eva y Dios, ese abismo de distancia, con ese abismo de distancia nacemos todos. Por eso el que nace no es hijo de Dios, sino hasta que es bautizado. Es criatura de Dios porque ha sido creado por Dios. Ellos, así como recibieron el don de la divina voluntad cuando fueron creados, para ellos no solo lo recibieron para ellos, lo recibieron también para toda la humanidad. En razón de ese don, ellos fueron creados en el seno de la Trinidad. Fueron puestos en un puesto muy alto, porque moraban en el mismo Dios. Por eso su caída fue un golpe tan duro y de una trascendencia universal, porque estábamos llamados a poseer el don como lo poseyeron ellos antes del pecado, pero a raíz de su pecado lo perdimos. Y ese abismo que se creó entre ellos y Dios, con ese abismo nacemos nosotros. De ahí podemos considerar la importancia del bautismo. Este pecado entonces es transmitido a cada uno de nosotros por propagación, pudiéramos decir por contagio, no por imitación. ¿Y por qué le llamamos pecado original? Porque es un pecado que ha sido transmitido desde los orígenes de la humanidad por la primera pareja. No es un pecado personal. Bueno, ya entendemos por qué el hombre cuando nace, nace muerto, nace separado totalmente de Dios. Lastimosamente este pecado se convierte en la raíz de todos los pecados. Así como cuando un árbol es dañado en su raíz, todo lo que sale de él sale malo. Los frutos, las flores, las hojas, y esa plaga se extiende en todo el árbol. Así pasó con el pecado original. Va contaminando toda la humanidad. Y todo pecado, el hombre queda sometido a la concupiscencia, o sea, a la debilidad de su voluntad, más inclinado al mal que al bien. Por eso la causa de todo pecado personal es el pecado original, porque quedamos heridos, quedamos debilitados. Como consecuencia de este pecado, ellos sufrieron la privación de los bienes sobrenaturales que Dios les había concedido, los dones preternaturales y los dones naturales. Eso mismo que sucedió en ellos también pasó a nosotros. Quedamos privados de esos dones y por el contrario quedamos sometidos a un desorden general en todo nuestro ser. Ya lo veíamos en los talleres anteriores. Por eso hoy se da la lujuria, la corrupción, el egoísmo, la envidia, la esclavitud, la violencia, la tiranía, la ambición de poder, de dinero. Todo eso es consecuencia del pecado original, porque nuestra voluntad quedó corrompida, quedó depravada, totalmente olvidada y separada de Dios, inclinada al mal. Quedó totalmente herida, pero no quedó muerta.
no quedó totalmente dañada. Por eso es restaurada por el bautismo, por una vida cristiana con todas las riquezas de la redención que nos dejó Jesús, y a quien Dios quiere volver a su orden primero a través de este don de la divina voluntad. Todas las consecuencias, ya sabemos, la muerte, no fuimos creados para morir, pero la muerte como castigo del pecado fue transmitida de generación en generación y por eso todos tenemos que morir. Bueno, vamos a ampliar estas ideas centrales a lo largo de los textos de la Sagrada Escritura, Catecismo y demás doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Primero, porque nacemos con la mancha del pecado original, y segundo, porque ese pecado en la vida de todos nosotros ha dado origen a otros pecados. Y los santos que no cometieron ningún pecado personal, extraordinario por supuesto, como un Santo Domingo Sabio o una Santa Teresita del Niño Jesús, sin embargo, ellos sufrieron las consecuencias de este pecado original, la consecuencia de una naturaleza debilitada, inclinada al mal. Por la correspondencia que ellos dieron a la gracia de una manera tan extraordinaria, se vieron libres del pecado personal. En el catecismo hay varios numerales que hacen alusión a esta verdad. El numeral 402 nos dice: todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. Todos. Lo afirma San Pablo. Bueno, menos la Virgen, ¿no? La Virgen ha sido la única criatura exenta del pecado original. San Pablo dice en Romanos 5:19, por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo, porque a eso vino Cristo, a triunfar sobre el pecado y sobre la muerte. Y en Él encontramos nosotros esa liberación de las consecuencias del pecado original, tanto cuanto aprovechemos los dones y los frutos de la redención, que el dolor más grande es precisamente eso. Son dones que no lo hemos aprovechado debidamente. Como el delito de un solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de un solo, Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Y esto es obra de la bondad y justicia de Dios, que así como por Adán todos sufrimos las consecuencias del pecado, por un solo hombre que es Cristo, el nuevo Adán, todos gozamos de esa obra redentora que nos justifica. Nos justifica y nos da vida, porque recordemos que precisamente nacimos muertos a la vida de la gracia.
Bueno, continuamos. El numeral 404 del Catecismo. Entonces hay una pregunta que se hace regularmente en la mente de cada hombre. ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? O sea, ¿por qué? Y esto no lo explica. Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. En Adán Dios nos creó a todos. En Adán nos metió a todos. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. Sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. En él fuimos dotados del don de la divina voluntad. Ese fue el plan de Dios desde el comienzo. Pero, ¿qué pasó? Como ellos, cediendo al tentador, al demonio, cometen un pecado personal, ¿sí? Porque la desobediencia fue de ellos. Este pecado personal afectó a toda la naturaleza humana que estaba en ellos. Esa es la razón. Y por eso las consecuencias de ese pecado fueron transmitidas a toda la humanidad. Y el Concilio de Trento lo explica así. Esas consecuencias se transmitirán en un estado caído, es decir, ya el estado en que nacerán todos los hombres será un estado debilitado, un estado manchado, un estado muerto, separado de Dios. Un estado con las consecuencias de esa caída. Ese pecado entonces, el pecado original, es transmitido por propagación, lo que significa que es transmitido por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Perdimos el don y nacemos sin él. Es un pecado contraído, como decíamos, por contagio, ¿no? Por herencia, no cometido por nosotros. Por eso nacemos en estado de pecado, no bajo la acción de un acto de pecado personal. Porque, obvio, el bebé, el recién nacido, pues no ha hecho nada para estar manchado. La mancha proviene de una herencia de la que él participa. El numeral 405 nos habla entonces de cómo a raíz de esas consecuencias del pecado original, en cada uno de nosotros se dan unas manifestaciones de debilidad, de caídas, de errores. ¿Por qué? Porque quedamos privados de esa santidad y de esa justicia original. Por supuesto que nuestra naturaleza no quedó totalmente corrompida, no, quedó herida, sí, quedó contagiada, sí, quedó debilitada. Nuestras fuerzas naturales quedaron debilitadas. Por eso fuimos sometidos a la ignorancia, porque se perdió la sabiduría que Dios le había participado a Adán y a Eva, que no iban a tener necesidad de estudiar ciencias, poseían todas las ciencias.
Dios les comunicó todos los secretos de la naturaleza, pero lo perdieron y por eso nosotros quedamos sometidos a la ignorancia. Ellos fueron creados en un estado de felicidad permanente, lo perdieron. Nosotros fuimos sometidos al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte y con una carga muy fuerte que es la concupiscencia o inclinación al pecado. Todo esto queda, dijéramos, aliviado por el bautismo. Y digo aliviado porque la concupiscencia no desaparece con el bautismo. Nos bautizamos, volvemos a la vida de la gracia, pero nuestra naturaleza queda bajo los efectos de la concupiscencia. Por lo tanto, nosotros necesitamos permanecer en un estado de lucha, de combate, para superar esa tendencia al mal. Para que esa tendencia al mal no nos venza, sino que sea la gracia en nosotros, la gracia en la vida de Cristo, quien venza en nosotros la tendencia al mal. De ahí la necesidad de la vida de la gracia. Y esa vida de la gracia se alcanza a través de los sacramentos. Son los sacramentos los que nos dan, nos alimentan y nos fortalecen la vida de la gracia. Sin los sacramentos es imposible mantenernos en una vida cristiana plena. Y la vida cristiana plena es cuando el alma vive en gracia de Dios. A esta lucha, a este esfuerzo permanente por no solo conservar, sino acrecentar y consolidar la vida de la gracia en nosotros, es lo que se llama combate espiritual. Los maestros, los directores de las almas, los maestros del espíritu, pues hablan de este combate espiritual. ¿Qué nos dicen los maestros de la iglesia? Ellos nos hablan de esto mismo. Por ejemplo, en el Catecismo Mayor se nos dice, hablando pues de lo que definió el Concilio de Trento sobre el pecado original, que el pecado original se transmite junto con la naturaleza humana por propagación, no por imitación, y que se halla como propio en cada uno. Esto es definido por el Concilio de Trento. O sea, es una verdad de fe. El demonio envidioso de su felicidad tentó a Eva, tomó Eva del vedado fruto, comió, indujo a Adán, que también comió. Este pecado les trajo como consecuencias a ellos y a todos nosotros la pérdida de la gracia santificante, la pérdida de la amistad con Dios, la pérdida del derecho al cielo y por supuesto, si perdimos la amistad con Dios, si perdimos el derecho al cielo, si perdimos la vida de la gracia, ¿cómo quedamos? Quedamos esclavos del demonio, quedamos merecedores del infierno, quedamos en las tinieblas, porque se perdió la vida de la gracia que es luz, quedamos esclavos. Decíamos solo la Virgen no no sufrió las consecuencias de este pecado. De ahí todos los demás. Es importante tener la conciencia de este pecado y de sus consecuencias, porque un papá y una mamá que han de desear para su hijo lo mejor, y cuando ese bebecito nace,
¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues quitarle la mancha con la que viene. Antes que la fe era como más sólida en los hogares, como que se vivía más en este ambiente de las verdades, tan pronto el niño nacía, a las horas era bautizado. Así como cuando un niño nace y nace con una afección física o en su organismo, que hace enseguida proceden los médicos a aliviarle ese mal, a corregirlo, a protegerlo. Así hacían los papás. Y si vemos en la vida de muchos, sobre todo muchos santos, a las horas fueron bautizados. Si nacieron por la mañana, los bautizaron en la tarde. Y si no se pudo, a las horas, a los días. Pero no esperaban un año para bautizarlos como ahora. O que sean ya grandes y que ellos decidan, ¿no? Y eso a raíz de que de comprender que el niño cuando nace viene manchado, viene como un enemigo de Dios, viene como un esclavo del demonio, viene sin derecho al cielo, al vaivén de todas las miserias y de todos los males. Entonces hay que protegerlo, hay que librarlo. Por eso el bautismo. Ojalá, tanto que bautizaban en las clínicas. San Juan Pablo II nos sigue explicando y nos dice, si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó a él solo y no a su descendencia, o sea, si alguno niega eso, que la santidad y justicia recibida de Dios que él perdió, la perdió para sí solo y no también para nosotros, o que manchado él por el pecado de desobediencia solo transmitió a todo el género humano la muerte y las penas del cuerpo, pero no el pecado que es la muerte del alma, sea anatema. Pues contradice al apóstol que dice, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así a todos los hombres pasó la muerte por cuanto todos habían pecado. Estas palabras son del Concilio de Trento, cuando definió la verdad sobre el pecado original. Por eso es un dogma. Y por eso quien lo niega, que es lo que está expresando aquí el Papa al recordar las palabras del Concilio de Trento, quien niega eso es un anatema, o sea, es un hereje. Sigue explicando el Papa. Como consecuencia de ese pecado, los hombres nacen en un estado de fragilidad moral, o sea, inclinados al mal. Por eso fácilmente toman el camino de los pecados personales. Pero cuando fácilmente toman ese camino, cuando no corresponden a la gracia que Dios ofrece a través de Cristo. Entendemos. ¿Qué mal le hacemos a un niño cuando no se le bautiza pronto? Lo dejamos expuesto a todos los males morales. No le fortalecemos esa naturaleza que nació frágil. Y mucho más tremendo cuando se le deja crecer para que él decida bautizarse o no. Yo creo que, Dios mío, los padres que hacen eso, que dijéramos, qué mal se verán ante la presencia de Dios. Porque qué mal le están ocasionando a sus hijos. No lo comprenden porque no conocen la verdad. Dice el Papa, este mal transferido al corazón de los primeros padres bajo el influjo de la antigua serpiente, es decir, Satanás, padre de la mentira, ha dado malos frutos desde el principio de la historia del hombre.
dejó en nosotros el fomes peccatis, la inclinación al pecado, la concupiscencia. Y esa concupiscencia es triple. Ya lo hemos estudiado. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de la vida. Su Santidad San Pío X. Vamos a estudiar las palabras de San Pío X. Dice así: la voluntad humana apenas conserva algún resto de aquel amor a la honestidad y la rectitud. Apenas conserva un resto, ahí como un leve recuerdo de lo que es honesto y de lo que es recto. Puesto en el hombre por Dios creador suyo, amor que le impulsaba hacia un bien, no entre sombras, sino claramente visto. Dios nos creó así, con toda una naturaleza inclinada al bien, una libertad hecha solo para elegir el bien, un alma llena de luz, una naturaleza naturalmente sometida al espíritu, una carne sometida al espíritu. Pero el pecado original, ¿cómo nos dejó? Invirtiendo las cosas. ¿Qué lucha para someter la carne al espíritu? Por eso el hombre ama la vanidad, la mentira, la deshonestidad, los placeres de la carne, la soberbia. Todo esto hace que el hombre, por estar ciego, porque está entre tinieblas, necesita un guía que le muestre el camino para comprender el verdadero camino, que le muestre el verdadero camino que lo lleva a la justicia, al bien. Y dice San Pío, esta guía no ha de buscarse fuera del hombre, y del que la misma naturaleza le ha provisto, es la propia razón. Mas si a la razón le falta su verdadera luz, que es la ciencia de las cosas divinas, sucederá que al guiar a un ciego a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué importante es esto que dice el Papa. Y yo aquí me dirijo a los padres y a los maestros o a los que tienen bajo su responsabilidad niños, adolescentes, porque hay que comprender esta verdad, hay que creer en esto. Toda nuestra naturaleza está inclinada al mal, está llena de sombras, carece de luz, no tiene la conciencia clara de cuál es el verdadero camino. Y como le dice Jesús a Luisa en los volúmenes, es la falta de atención de parte de las autoridades o padres de familia o personas mayores, esa falta de atención la que hace que se cultive una voluntad humana separada de Dios, que se cultive el extravío en las almas. ¿Por qué? ¿Cuál es el deber de los padres? Estar atento al comportamiento de los hijos para corregirlos. Desde pequeños el niño en su naturaleza va mostrando esa inclinación al mal. Y si no se le corrige, no se le endereza, no se le enseña a buscar el camino correcto, el camino del perdón, el camino del respeto, el camino de la obediencia, el camino del orden, del autodominio. Eso hay que enseñarlo. Por eso el hombre necesita un guía. ¿Quién le va a dar la luz?
los que ya la tienen, los adultos, los que son responsables de su formación. ¿Quién le va a enseñar las ciencias de las cosas divinas? Por eso el hogar es la primera escuela de fe. Si los padres no enseñan esas ciencias divinas, dejan a sus hijos analfabetos en las cosas de Dios y le proporcionan el peor analfabetismo, porque ellos pueden ir al cielo sin conocer las ciencias humanas, pero sin la ciencia de Dios no pueden llegar al cielo. Y peor aún cuando los padres crecen ciegos, porque tampoco a ellos nadie les enseñó las cosas divinas, ni les ayudó a encontrar el verdadero camino. Esos padres ciegos y totalmente desorientados en la verdad de Dios, ¿qué pasa con los hijos? Ambos caen en el hoyo. Aquí comprendemos lo terrible que se está dando ahora. La adopción de niños por parejas homosexuales. Imaginémonos dos ciegos que van a guiar a otro ciego y que juntos van a caer en el hoyo. Por eso es tan terrible que en los países se haya aprobado eso. Es como haber sentenciado a esos niños de por vida a una vida de infierno. Qué dolor, qué mal, qué crimen. Yo creo que está por encima de todo crimen este hecho. Bueno, pero así estamos en esta sociedad tan lejos de Dios. De ahí nuestros actos de reparación, nuestra vida vivida en la divina voluntad que va a romper esas tinieblas. Vamos a ver ahora en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, cómo se nos manifiesta esta verdad. Como Adán había sido creado, vamos a ver, estas son las enseñanzas de Jesús. Como Adán había sido creado como cabeza de todas las generaciones, su voluntad, apartada de su Creador, formó la polilla en la raíz del árbol de todas las generaciones. Por eso todos sienten las ruinas que formó la polilla de la voluntad humana desde el principio de la creación del hombre. Todos sentimos esas ruinas. Todos hemos experimentado la inclinación al mal. Y hemos muchas veces caído en esas tendencias. Cada acto de voluntad humana no conectada con la de Dios forma un abismo de distancia entre el Creador y la criatura. Por tanto, distancia de santidad, distancia de belleza, distancia de nobleza, distancia de luz, distancia de ciencia. Entonces Adán no hizo otra cosa al apartarse de la divina voluntad que ponerse a distancia de su Creador. Esta distancia lo debilitó, lo empobreció, lo desequilibró todo y llevó al desequilibrio a todas las generaciones. Porque cuando el mal está en la raíz, todo el árbol está obligado a sentir los efectos malignos, los humores nocivos que hay en la raíz. Y Adán y Eva fueron constituidos raíz de ese árbol de la humanidad. Con este texto, pues Jesús está, dijéramos, certificando todo lo que nos han enseñado los anteriores textos. Y en los escritos de la sierva de Dios identifica esa concupiscencia como voluntad humana. Porque la voluntad humana es la que quedó herida,
separada de la voluntad de Dios. Ahí está todo. La fuente de todos los males está en la voluntad humana, porque en ella está la concupiscencia, en ella están las tinieblas, ella quedó ciega. El único remedio es unirse a la voluntad de Dios. Adán, al pecar, al hacer su voluntad humana, no solo formó la polilla en la raíz del árbol de la humanidad, sino que formó un injerto. Y ese injerto comunicó todos los malos humores que en el curso de los siglos iba a producir en el árbol de la humanidad. En un principio, un injerto no puede producir ni grandes bienes ni grandes males, sino solo el principio del bien o del mal. El principio. En efecto, Adán no hizo todos los males de las generaciones humanas. En Adán no cometió todos los pecados. Antes se dice que después del pecado original, ni él ni Eva cometieron ningún otro pecado. Fue tanto el dolor que experimentaron de ver lo que perdieron, que lloraron todo el tiempo y no volvieron a pecar. Sin embargo, en cada uno de nosotros, ellos sembraron, dejaron ese principio, esa tendencia del mal. Por eso dice, Adán no hizo todos los males de las generaciones humanas, pero en cuanto formó el injerto, fue causa de torrentes de males. Fue mucho peor aún porque la humanidad no gozó con prontitud del injerto de mi venida a la tierra. El injerto de Cristo vino mucho después, porque ese injerto se iba a producir los efectos contrarios. Pasaron siglos después del pecado original y por eso los humores malos crecieron, se multiplicaron los males. De ninguna manera había posibilidad de pensar en el reino de la divina voluntad. Por eso se dio el diluvio, por todo lo que se dio a consecuencia de este injerto que hizo Adán en la humanidad. Y ver el Antiguo Testamento es confirmar esto. Todos los grandes males que trajo como consecuencia el pecado original. Pero cuando yo vine a la tierra, al ser concebido, formé el injerto del árbol de la humanidad que produciría los efectos contrarios. Los males comenzaron a detenerse, los malos humores a destruirse. Así que existe total esperanza de que el reino de mi divina voluntad pueda formarse en medio de las generaciones humanas. Porque la redención fue ese camino intermedio que iba a preparar a la humanidad para el reino. Vino como una medicina para sanar a una humanidad enferma. En el volumen 21 de abril 8 de 1927 nos dice Jesús: así como en el orden natural, quien cae desde un punto altísimo o muere o queda tan estropeado y deformado que le resulta imposible volver a adquirir su estado anterior de salud, de belleza, de altura, quedando como un pobre lisiado, ciego, jorobado y cojo. Y si tuviera hijos, saldrían de él generaciones de lisiados, ciegos, jorobados y cojos. Hace la comparación de lo que sucede en el orden natural y lo que sucede en el orden sobrenatural. Como la caída fue de una altura, porque Dios había colocado al hombre en una altura incomparable, de allá cayeron y el hombre quedó ciego, jorobado, cojo. Adán cayó de un punto altísimo, un punto que sobrepasaba el cielo, las estrellas, el sol. Era el rey de toda la creación. Vivía en la voluntad de Dios. Y vivir en la voluntad de Dios es vivir en el seno de la Trinidad. Su morada la había puesto encima de todo. Su morada estaba en Dios.
para quedar en un abismo de distancia con Dios. Fue grandísima la caída. Dice Jesús, le dice a Luisa, de la altura desde donde cayó fue un milagro que no pareciera del todo. Así que no muriera del todo. Pero el golpe fue tan fuerte que fue inevitable que quedara lisiado, estropeado, deformado en su insólita belleza. Quedó despojado de todos los bienes, debilitado en el obrar, entontecido en su intelecto. Una fiebre continua lo debilitaba y, debilitándole todas las virtudes, no sentía la fuerza para dominarse. El más bello carácter del hombre, el dominio de sí mismo, desapareció. Entraron las pasiones a tiranizarlo, a volverlo inquieto y triste. Y como era padre y cabeza de las generaciones, engendró una familia de lisiados. Ahí tenemos claro, muy claro, el ejemplo de Caín y de Abel. Caín, por envidia, por celos de la predilección de Dios con su hermano, porque su hermano era fiel en la ofrenda que le daba a Dios, buscaba lo mejor. Empezó a entristecerse, perdió su dominio. Todo lo que fue afecto fraternal se perdió en él. El amor a sus padres, todo quedó totalmente desordenado, bajo el dominio de un sentimiento de venganza, de odio, de violencia, que terminó en el fratricidio, hacer desaparecer a Abel. El pecado siempre trae tristeza. El pecado hace perder la paz en el alma. Se pierde la alegría. Y eso es lo que explica Jesús aquí en el volumen 34 de agosto 2 de 1937. En cuanto Adán pecó, la alegría partió de él. Todas las cosas creadas retiraron las alegrías que poseían, regresándolas a su seno. También se produjo una separación entre el hombre y la creación, porque la creación quedó enemiga del hombre. Solo le proporcionaba lo necesario. Ya no lo reconocía como dueño, como señor, como rey, sino como un siervo ingrato. La infelicidad del hombre, la tristeza, la muerte, el dolor, el sufrimiento no salió de Dios, porque de Dios solo sale bondad, felicidad, paz. Fue el pecado el que le trajo al hombre la semilla de la infelicidad, del dolor, de todos los males que lo asedian dentro y fuera. Y dice Jesús, por eso todo está en poseer nuestra voluntad, porque en la voluntad de Dios está la fuente de todos los bienes. Porque la voluntad de Dios fue el principio de todo, de la creación del universo, de la creación del hombre. Todo es fruto de la voluntad de Dios. Todos estamos encerrados en ella estamos, nos movemos y somos.
En Dios está la alegría, la paz, el orden perfecto, la bondad, el equilibrio, la armonía. Todo eso está en la voluntad de Dios y todo está a disposición del hombre, siempre y cuando el hombre se una a esa voluntad. Lejos de esa voluntad, el hombre nunca podrá poseer ni amor verdadero, ni verdad auténtica, ni paz verdadera. Todo será falso o pasajero. Como se quitó el principio que era la voluntad de Dios, todo cambió, todo se desordenó. Por eso la felicidad se cambió en dolor, la alegría en tristeza, la fuerza en debilidad, el orden en desorden, la paz en guerra. Y Jesús exclama: pobre hombre sin mi voluntad. Es el verdadero ciego, el pobre paralizado que si hace algún bien, lo hace con fatigas y amarguras. Ese es el dolor de Jesús, de vernos sometidos a las consecuencias de una voluntad humana. Aquí comprendemos por qué el anhelo incesante y la súplica constante de Jesús de que entremos en su voluntad. De nuestra Santísima Madre, ¿por qué? Porque nos quieren felices, nos quieren ordenados interiormente, equilibrados, llenos de la misma armonía de la que ellos gozan. Vamos a ver ahora en la doctrina de los santos. Santo Tomás de Aquino dice: la fe católica nos enseña que el pecado del primer hombre se transmite a todos los demás por generación. Por este motivo, los mismos niños recién nacidos se bautizan para limpiarse de esa infección de culpa. Todos los hombres nacidos de Adán pueden ser considerados como un solo hombre en cuanto que poseen la misma naturaleza participada de aquel. Lo mismo que todos los miembros de una comunidad civil son considerados como un solo cuerpo y la comunidad como un solo hombre. Así pues, muchos hombres derivados de Adán son como muchos miembros de un mismo cuerpo. Está explicando un poco lo que ya nos decía el Papa San Juan Pablo II. El desorden que existe en este hombre nacido de Adán no es voluntario, con la voluntad de este hombre engendrado, sino con la voluntad del primer Padre que mueve con movimiento de generación a todos los que de él proceden, como la voluntad mueve todos los miembros del cuerpo a sus actos respectivos. Por esta razón, el pecado que pasa de los primeros padres a sus descendientes se llama pecado original. Lo mismo que el pecado que pasa del alma a los miembros del cuerpo se dice actual. Pecado actual es el pecado que cometemos o pecado personal. De igual suerte que el pecado actual cometido mediante un miembro cualquiera no es pecado de dicho miembro, sino en cuanto forma parte del todo humano, llamándose por eso pecado humano. Así también el pecado original no es pecado de esta persona, sino en cuanto que recibió su naturaleza del primer Padre. Por eso se llama pecado de naturaleza, según la expresión del apóstol. Éramos hijos de ira por naturaleza. Aquí hace una diferencia entre lo que es el pecado humano o pecado personal, que es el de cada criatura, al pecado original, que es un pecado por naturaleza, porque venimos de allá. Melitón de Sardes nos dice: Dios creó al principio por el verbo el cielo y la tierra y cuanto en ellos se contiene, modeló al hombre de la tierra y comunicó a esta figura su soplo. El hombre que era libre y como libre tenía la capacidad de escoger entre el bien y el mal, acogió al consejero del mal.
Por eso tomó del árbol prohibido, desobedeció a Dios. En consecuencia fue echado a este mundo como a una prisión de condenados. Sí, porque ya merecía el infierno. Y llega al mundo, pero no al mundo que Dios le dio, un mundo lleno de armonía y de felicidad, sino a un mundo que le era hostil, un mundo lleno de tinieblas, porque tus tinieblas no tenía la luz de la gracia, perdido la luz. Por eso, después de muchos años y de haber dejado mucha descendencia, volvió a la tierra a causa de haber comido del árbol y dejó a sus hijos esta herencia. No la pureza, sino la lujuria. ¿Qué le dejó de herencia? La lujuria, no la pureza. No la inmortalidad, sino la corrupción. No el honor, sino la deshonra. No la libertad, sino la esclavitud. No la realeza, sino la tiranía. No la vida, sino la muerte. No la salvación, sino la perdición. Toda carne cayó bajo el pecado. Todo cuerpo bajo la muerte. Toda alma era arrojada de su morada carnal. El hombre volvió a la tierra, porque eres polvo, en polvo te has de convertir. Y el hombre que merecía el cielo fue condenado al infierno. La bella armonía quedaba disuelta y el bello cuerpo deshecho. Esta es la razón por la que se ha cumplido el misterio de la Pascua en el cuerpo del Señor. Todo esto explica y nos lleva a comprender mejor el misterio de la redención. La condición en que el hombre había quedado, la que Cristo quiso sufrir en sí mismo para podernos salvar. Por eso es tan hermoso la redención. Se hizo pecado para librarnos del pecado, sin cometer pecado, por supuesto. La Madre Laura nos dice: sin embargo, que se horrorice la tierra y tiemblen los cielos, un solo pecado produjo el derrumbamiento que ya conocemos. Cayó el rey de los 4 privilegios. Cayó el amigo íntimo de Dios en abismos increíbles de miseria. Cometió el primer pecado y adiós integridad. Ya las indómitas pasiones se levantarán amenazantes contra su felicidad y se armará en el alma del hombre una lucha constante, terrible y por demás desigual, en la cual frecuentemente vencido el hombre quedará esclavo de su mismo pecado. Describe perfectamente toda esa desarmonía que se produjo en el hombre. Adiós inmunidad. Inmunidad de todo mal, porque todos los males se echaron sobre él como furias infernales. Calores, fríos, enfermedades, dolores, sinsabores de toda clase, de angustias por donde quiera y la muerte. Todo llovió, todo mal llovió sobre el hombre. Las demás criaturas ya le serán rebeldes y huirán de él y le atacarán, porque toda la creación quedó enemiga del hombre. Y la misma tierra le dará el sustento solo después de fecundada con sus sudores, con cansancios indecibles. Adiós santa libertad. Las pasiones que le tiranizan desenfrenadas le inclinarán al mal, y queriendo hacer el bien, se aventará por los abismos del pecado, de los cuales solo una fuerza sobrenatural podrá sacarlo, lo que dice San Pablo: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. El hombre hace el mal pensando que es bien, o queriendo hacer el bien hace el mal, por este desorden a que quedó sometido. ¡Oh, qué horror! Y estas miserias, y estas pobrezas, y estas desolaciones no serán solo para él, sino que herirán a toda su descendencia. Qué importante que comprendiéramos
estas consecuencias del pecado original? ¿Cómo cambiaría la actitud frente a los niños, el amor a los sacramentos, valorar esa vida de la gracia que Jesús nos comunica, comer con avidez los frutos de la redención, valorar todo lo que Cristo nos dejó en su sangre, en su Eucaristía, todo lo que Él se dio totalmente para nosotros? Así como cuando una persona sabe que nació con una enfermedad y que no busca para sanarse. Así debiéramos ser nosotros y así debiéramos tratar a los que nacen. Como una persona que nace bien enferma y que hay que sanarla pronto. Y el remedio está a la mano, pero no lo utilizamos. ¿Qué es el sacramento del bautismo? El conocimiento de la vida de Dios, de las verdades, de su amor. La catequética de La Salle nos dice: además de las funestas consecuencias que para Adán y Eva tuvo su pecado de desobediencia, fueron grandes los desastres que causó en sus descendientes. He aquí los principales: privación de los bienes sobrenaturales. La gracia santificante se vio privada de virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo. Todo esto poseía el hombre porque era santo. Se vio privado de los dones preternaturales. ¿Cuáles fueron esos dones preternaturales? La ciencia infusa, el dominio sobre los apetitos, la incorruptibilidad y la inmortalidad. Se le debilitaron los dones naturales. Los sentidos del cuerpo quedaron inclinados al mal. Las potencias del alma, inteligencia, memoria y voluntad quedaron desordenadas, no inclinadas al bien, sino al mal. Quedó privado de la visión beatífica. Se creó un abismo entre él y Dios. Quedó merecedor del infierno y el cielo se cerró para él. Toda suerte de guerras, calamidades y demás miserias humanas que invaden el mundo, quedó sometido a ellas. El padre José de Arbe dice: este primer pecado no solo perjudicó en gran manera al primer hombre, sino que precipitó también a todos sus descendientes en las mayores desgracias. El pecado con el que todos nacemos se llama pecado original para significar que no lo cometimos personalmente, sino que lo heredamos de Adán, origen del género humano. La esencia del pecado original consiste en que por culpa de nuestro primer padre nacemos sin la gracia santificante, necesaria por la disposición de Dios para poder ser agradables a sus ojos. Solo la gracia nos hace agradables a Dios. El pecado nos hace como unos monstruos ante Dios. El estado de pecado se llama muerte espiritual. Ojalá lo tengamos presente. Solo la gracia nos hace gratos a Dios. El padre Jorge Loring nos enseña que cuando nacemos a la vida natural, nacemos muertos a la vida de la gracia, porque nacemos con el pecado original. El pecado original se lava con el bautismo. El bautismo es como un segundo nacimiento, un nacimiento a la vida sobrenatural. Por eso debiéramos celebrar con mayor solemnidad el día del bautismo que el día que nacimos a la vida biológica, a la vida natural. Este pecado de desobediencia fue el pecado original llamado así, porque fue el primer pecado que se cometió en la tierra en los principios de la humanidad, y es el origen de otros muchos pecados. Es la raíz de los demás pecados de los hombres. La realidad del pecado original es dogma de fe. Con este pecado de desobediencia, nuestros primeros padres perdieron la gracia para ellos y para nosotros sus hijos. Lo mismo que lo pierden todos los hijos del que se arruina en el juego de la ruleta.
Papá tenía una gran herencia, poseía mucho dinero, se puso a jugar ese dinero, lo perdió y los hijos pierden esa herencia. Si un monarca concede a una familia un título nobiliario con la condición de que él, cabeza de familia, no se haga indigno de semejante gracia, ¿quién puede protestar si después de una ingratitud de esta cabeza de familia, el monarca retira el título a toda la familia? Está explicándola y dando razones a los que protestan por el pecado original. El Concilio de Trento, el más trascendental de toda la historia de la Iglesia, define como de fe que el pecado original se transmite de generación por herencia. Y en la oración del Viernes Santo se dice: oh Dios, que por la pasión de Cristo tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad, concédenos asemejarnos a Él, y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Hermosa esta oración. Resume perfectamente lo que hemos estudiado y con ella terminamos con esta oración para poner en manos de nuestra Madre estas verdades, que se graben en el corazón y muy especialmente que valoremos la vida de la gracia y el gran misterio de la redención. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.